¿Qué tal, gente? Buenos días, tardes, noches. Después de 51 días de confinamiento y esta jornada de sana distancia, el gobierno da a conocer el plan para el regreso a la nueva normalidad. Te platico, pero inicia el 18 de mayo. Creo yo es demasiado temprano y te platico por qué creo que podríamos ocupar otro método u otro modelo como el 10-4, por ejemplo. Quédate conmigo. Muchas gracias. Como te decía, el gobierno el día de hoy en la mañanera de AMLO acaba de anunciar el plan para el regreso a la normalidad o esta nueva normalidad y arranca el 18 de mayo como se había previsto varios días atrás por López-Gatell. El día de ayer López-Gatell en la conferencia de la tarde vespertina del informe de COVID en México nos dijo que todo seguía normal y que era un hecho que el 1 de junio se reanudaban las cosas en México. ¿Cómo es este regreso a la nueva normalidad? La primera fase arranca el 18 de mayo, o sea, 269 municipios en 15 estados, que son los llamados de la esperanza, podrán regresar a sus actividades de manera normal. La segunda etapa incluye ya la reactivación de sectores como la industria, la construcción, la minería, transporte y va a arrancar del 18 al 31 de mayo. Y ya la tercera etapa arrancaría el 1 de junio como se decía, o sea, la tercera etapa que sería la última desbandada económica social para México, que implica, como te dice el nombre, actividades sociales, educativas y ya todas las actividades económicas restantes. ¿Qué va a pasar? Cada una de estas tres etapas van a tener un semáforo al igual que lo están haciendo los europeos, o sea, van a ir midiendo seguramente igual verde, amarillo, rojo, de cómo se están dando los contagios en México y contemplar la posibilidad de medidas emergentes. ¿Cuáles son las medidas emergentes que en Europa ya se están anunciando? Si se regresa a un pico de contagios y naturalmente de muertes, se tendrá que hacer un confinamiento de emergencia o una contingencia de emergencia. Ahora, ¿por qué creo yo que es prematuro? Desafortunadamente, los países europeos que llevaban entre un mes y quizás hasta 2 meses de adelanto, por así decirlo, que creo que todos entendemos ese adelanto, pues porque se contagiaron antes, el virus se propagó antes, apenas están abriendo sus economías. O sea, nosotros estamos abriéndola muy rápido al parecer y lo peor, no contamos con la infraestructura que sí cuentan muchos países europeos de primer mundo y peor aún, aunque duela, los mexicanos no tenemos la cultura de la contingencia como sí lo demostraron muchos países en Europa. ¿A qué me refiero? Cuando debíamos estar en casa, yo sé que no todos pueden parar, te lo he dicho, muchos no pararon. Cuando podían estar en casa, no estaban en casa. El Día de la Madre vimos cómo muchos salieron y esto nos demuestra la incapacidad que tenemos. Ahora, los europeos han tenido el riesgo de volver a estas contingencias emergentes porque ahora que pueden salir aún con medidas restrictivas lo están haciendo en desbandadas muy pero muy fuertes. Entonces esto implica el riesgo ya anunciado por sus gobiernos. ¿Qué pasa en México? Que es un segundo factor que afecta o que agrava la situación. En México estamos saliendo a ciegas, como muchos decían. No es atacar al gobierno, no es atacar a López-Gatell, pero la gente ha dicho, se está desestimando el poder y la convicción que genera la ciencia. ¿Por qué? Pues porque la ciencia naturalmente sería un golpe político para el gobierno federal en turno, porque las pruebas que se están haciendo son mínimas. En la OCDE, México es el país que menos pruebas hace, se estima un 27.7, o sea 28 pruebas por cada 1000 habitantes por la OCDE, que sea más o menos bueno. Y México está haciendo 0.6 pruebas por cada 1000 habitantes. O sea, estamos haciendo poquitititas. ¿Qué está pasando con esto? Porque obviamente las pruebas no te garantizan saber si estás o no y con eso salvar vidas o poder salvarte del virus fácilmente, no, pero las pruebas te garantizan saber quiénes pueden o no estar contagiados y con ello poder confinarlos. México no está haciendo eso y por lo tanto vamos a ciegas. Ahora, en este reanudar las actividades, pues no sabes al lado de quién estás conviviendo y por más que intentes 1.5 metros de distancia, pues no lo vas a lograr. Por algo las escuelas en México no van a regresar el 1 de junio con seguridad, van a checar según cómo se comportan los semáforos si se reanudan o no. Yo insisto y me mantengo que las escuelas no regresen el 1 de junio a las clases, lo cual va a ser bueno, aunque después te hablaré de lo que creo que es la falacia de esto de aprende en casa y lo desesperante que resulta para todos los sectores implicados. Te hablaba también del método 10-4. Este es un método desarrollado por científicos del Instituto Weizmann en Israel.
¿En qué consiste este método 10-4 del Instituto Weizmann? Tú vas a trabajar 4 días para reactivar la economía de manera normal, obviamente con restricciones, y te quedas en casa 10 días, sí o sí. ¿Qué es lo que presupone o supone este método? En esos 4 días que tú trabajas, si llegases a contraer el virus, tienes 10 días para quedarte en casa en los que se podría ver el pico del virus, o sea, los síntomas se van a exponer y naturalmente tú tendrías en el pico en el que tú podrías ser un contagiador, pues naturalmente te quedas en casa, con lo que se mitigaría un poco el contagio y de un modo más o menos bueno la economía estaría reactivando. Claro que 4 días pues, es mejor que nada, y 10 y 4 te permiten hacerlo en lapsus de 2 semanas. A cada 2 semanas entras en una fase 10-4, 10-4. Insisto, 10 días en contingencia en casa y 4 días reactivando la economía. Parece ser bueno. ¿Por qué? Porque yo te decía, la situación en México va a ser muy difícil. ¿Y qué pasa? Desafortunadamente, como la crisis alimentaria económica agrava las cosas y genera una doble decisión de morirte de hambre en casa o morirte por el virus, difícilmente más de un mexicano preferiría seguir quedándose en casa. Creo yo la desesperación y la pobreza que se vive en México nos va a orillar a sí o sí decidir salir a casa, buscar empleo, regresar al empleo, regresar al sector informal, como sea que la gente generaba ingresos anteriormente, va a buscar regresar a esa normalidad del modo que sea. Y desafortunadamente, ya nos ha dicho López-Gatell, traer un cubrebocas genera un nivel de confianza excesivo e irresponsable en las personas. Creo yo, lo vamos a hacer mal, pero desafortunadamente nuestra economía está tan débil, es tan inhumana, por así decirlo, en su nivel de pobreza y de desigualdad en México, que la gente va a preferir arriesgarse y morir por el virus que quedarse en casa y seguramente morir de hambre. Te platico qué está pasando ahora con los europeos, muy concreto en el caso de Alemania y en el caso de España. Los dos países ya están regresando a la normalidad y son países que llamaron la atención. Los españoles por cómo los azotó el virus de una manera terrible, obviamente también Italia, y Alemania porque siendo país de primer mundo también se vio en complicaciones por este virus, ¿ok? Pues te pongo entonces en primera el testimonio de Alemania. Lalo, hermano, muchísimas gracias. ¿Qué onda, primo? Te saludo desde Berlín otra vez. Estoy aquí enfrente del Reichstag. Mira, te cuento cómo está la situación ahora aquí en Berlín, en Alemania. Las reglas se hicieron un poquito más flexibles. Ya podemos juntarnos con más personas. Antes solamente se podía juntar, bueno, más bien podríamos salir. Nunca fue una restricción el no salir. Pero no podrías juntarte con más personas. Era mantener distancia, convivir solamente con personas con las que vives. Y así estuvimos 1 mes y medio más o menos. Ahora nos podemos encontrar con otras personas, con otra familia. Y pero nada más, hasta ahora. Los locales pudieron abrir, transporte público, renovó todas sus rutas. Las fronteras se mantienen cerradas. Solamente abrieron al público los locales. Tienen un máximo de capacidad. Es obligatorio tener el cubrebocas en el transporte público y en los lugares, en restaurantes. Bueno, en restaurantes se va a ver ya ahora el viernes qué reglas se van a poner para poder ya tener gente en el restaurante, que estén comiendo en el restaurante. Así que yo creo que va a ser igual, pues, distanciamiento, mesas a distancia. Bueno, ahora aquí en Berlín gimnasios siguen cerrados. En algunos estados ya se abrieron los gimnasios, pero hasta ahora en Berlín no. Alemania decidió ya reactivar la economía. Se decidió arriesgar porque vieron que tienen un buen sistema de salud, tienen camas, así que pues se arriesgó porque se tiene que reactivar la economía. Y bueno, a ver qué pasa, pero también ya se dijo que si los contagios vuelven a crecer, vamos para atrás y se vuelven a tomar otras restricciones. Les mandé unos videos de aquí de Berlín, de lugares que normalmente ahora en primavera ya son turísticos. Y pues ahora en estos momentos están vacíos o la única gente que va ahí son gente local. Les mando un gran saludo. Saludos a México. Bye.
como puedes ver, Alemania, bien lo dice aquí mi primo Lalo, se está arriesgando a esto para reactivar la economía. Y sí, pues para reactivar la economía, pero sabiendo que tiene una infraestructura médica, una capacidad económica grandísima, como pocos países en el mundo. También Alemania lo dijo en un inicio. ¿Cuál es nuestro secreto del éxito? Bueno, que estamos haciendo un chorro de pruebas. O sea que con 0.06 de México por cada 1000 no podemos decir que es un buen parámetro, ¿no? Pero con todo y eso, los alemanes, dado su nivel cultural muy elevado al mexicano y al latinoamericano, tienen el riesgo. Pues claro, la desesperación te gana. Haber estado tantos días en casa y haberlo hecho más o menos bien o bastante bien los alemanes y ahora salir así, pues claro, corren el riesgo. Quédate conmigo, vamos a ver el caso que está pasando también en España y cómo es que se dieron las cosas en España. Bueno, bro, nuevo vídeo para contar cómo van las cosas por aquí, por España. Estamos a día 12 de mayo y como me has pedido, pues te voy a explicar un poquito cómo está empezando a funcionar la desescalada aquí en España. Primero te quiero mostrar unos gráficos de cómo ha sido aquí la evolución en España y cómo estamos actualmente, el número de casos que tenemos y contagiados, números de muertos a fecha de hoy y cómo ha sido la evolución para que te hagas una idea. El primer gráfico que te voy a mostrar, es el repunte que hemos tenido, o sea, la ascensión desde el caso 0, el caso 1, hasta el último actual. La cifra actual ahora mismo en España es de 26.920 contagiados. De acuerdo, en el día de hoy hemos tenido, en las últimas 24 horas, hemos tenido 176 fallecidos y 426 nuevos contagiados. Eso en el día de hoy. Ahora te voy a mostrar el gráfico. Este es el gráfico, de acuerdo, desde el contagio del... No sé si veréis bien el cursor, yo creo que sí, ¿vale? Aquí empezamos. Y actualmente estamos aquí, en los 26.920 casos de contagio. El siguiente gráfico que os voy a mostrar, ¿de acuerdo? Es la evolución diaria que hemos tenido a nivel casos, muertes y recuperados. No sé si apreciaréis bien los colores, pero bueno, yo os lo voy a intentar explicar para que lo veáis. En este gráfico tenemos tres colores, el naranja, el gris y el verde. En el caso del naranja estaremos hablando de casos positivos de coronavirus diagnosticados. En el caso gris serán los números de muerte que hemos tenido diarios. Y en el caso del color verde son los recuperados que hemos tenido diario. En resumidas cuentas, ¿de acuerdo? Esta es la curva que hemos tenido en España desde el 28 de febrero hasta el día 12 de mayo. Pero en el periodo que va desde el 22 de marzo hasta el 24 de abril, el tema de las muertes es tremendo. Quiero decir que hemos estado cerca del 1.000.000 de personas muertas durante casi un mes. La curva, como veréis, baja y sube, baja y sube, baja y sube, porque hay semanas buenas y hay semanas que son peores. Esta es simplemente la curva de los muertos desde que empezamos en España con el COVID hasta el día de hoy. Como veis, el punto más alto con 950, pero en este huequecito de aquí, tremendísimo el daño sufrido. Es un periodo de casi 15 días a alrededor de 800, 900 muertes diarias. Es tremendo. Este es el gráfico que estamos viviendo pues a nivel mundial, ¿vale? Como veis, España está, si no me equivoco, el cuarto. Y por último, aquí tenemos un gráfico en el que se ve mejor, de acuerdo, de cómo ha sido la curva de los que siguen contagiados, de los que se han recuperado y de los fallecidos, ¿de acuerdo? Como puedes ver, España sí aplana su curva, sí podemos ver cómo la gente se está recuperando mucho más de los que mueren, sí hicieron bastantes pruebas y vimos cómo constantemente España generaba infraestructura nueva, como lo están haciendo cada país cada que se había superado. México
Curiosamente, ahorita ya nos anuncia cuándo vamos a salir y sigue generando y generando y generando nuevas instalaciones. En Texcoco, el Centro Cultural Mexiquense, que es un centro fuerte para el Estado de México, va a ser instalado con camas, o sea, lo van a acondicionar para hacer frente a la pandemia del COVID. Entonces me llama mucho la atención que en el pico de la pandemia ya nos están anunciando cómo y cuándo es que vamos a salir. De verdad, llama mucho la atención y se me hace bastante arriesgado esta política. Yo no veo que esté mal, pero el rescate económico de nuestro país nos va a obligar a arriesgar vidas. Y yo te lo he dicho, un gobierno no debería jamás poner en duda si salva vidas o si salva su economía. Por algo te hablé del análisis de la doble curva, que te pongo por acá, ojalá lo puedas ver una vez más. Conclusión, creo yo, esta medida desafortunadamente era esperada porque el gobierno necesita reactivar la economía, porque los mexicanos necesitan salvar su economía a la voz de ya, pero es una medida desesperada, porque la gente o muere de hambre o muere por COVID. Desafortunadamente creo que la decisión ya está tomada, la gente va a regresar a sus actividades donde sea que sean esas actividades y como sea que sacar el dinero formal o informalmente, y se va a arriesgar a contagiarse del virus. Esa es la situación con nuestro país, gente. La situación, creo yo, sí es grave, sí es alarmante. Es un respiro para aquellos que queremos volver a la normalidad, que queremos producir económicamente. Yo creo que algunas empresas que tienen el home office ojalá hagan algo parecido a este 10-4, que funcionalmente hicieron home office. Pero pues no sé, a mí sí me alarma. Habrá que estar al pendiente de estos semáforos que comenta el gobierno. Habrá que ver qué nuevas actividades se pueden reactivar o qué actividades se van a tener que parar un poco por esta situación de elevar el semáforo al rojo y que podamos caer en un contagio masivo. La realidad es que muchos hospitales en el Valle de México, por ejemplo, ya están saturados. Nos hablaban de cerca de 60 hospitales, solamente 15 tienen todavía capacidad para recibir enfermos de COVID. Entonces hay que estar muy al pendiente de esto y de fuentes formales y verdaderas. Evitar esto, como siempre lo decía López-Gatell, de estar ahí fomentando las fake news, que si te sacan o no el líquido de rodilla, o sea, cosas de esas. Pero yo creo, como muchos estiman, que las estadísticas que nos informa el gobierno están muy por abajo de las reales. Si no son falsas, cuando menos, como dicen los especialistas, son insuficientes. Así que vamos a ver qué pasa con esto, gente. Cuídense mucho, estén muy al pendiente de esto. Yo trataré también de hacer un informe sobre esto y un análisis. Y por favor, cuídense mucho y sean felices. Gracias.